Un saludo especial a cada uno de los amigos que están con nosotros. En este momento quiero compartir un tema interesante con cada uno de los amigos y hermanos que escuchan nuestros videos. Quiero hablar acerca de la necesidad de nosotros aprender a utilizar con sabiduría nuestra lengua. Saben que la lengua es uno de los instrumentos más peligrosos según lo que la palabra de Dios dice. Hay muchos miembros en el cuerpo. La lengua es uno de los más pequeños, pero es uno de los más peligrosos. Hay países, naciones, individuos, familias que se han dividido por la manera en que las personas se hablan o por causa de la lengua, que es uno de los miembros más pequeños, pero es un mundo de maldad, dice la palabra de Dios. Y quiero compartir una reflexión hablando de nosotros ser cuidadosos concerniente a nuestras palabras. Oramos. Señor, ahora que vamos a analizar su bendita palabra, invitamos a que su Espíritu Santo esté con nosotros. Danos esa sabiduría, esa capacidad necesaria para entender su bendita palabra. Habla a cada una de las personas que escuchan este mensaje. Toca el corazón de ellos y ayúdanos a entender que tenemos esperanza en Cristo. Por Jesús, amén. La palabra de Dios en el libro de Santiago, el capítulo 3, tiene un mensaje interesante para nosotros. Hablando de el debido uso de lo que son las palabras. Cuán interesante es para nosotros aprender a callar y aprender a hablar. Nosotros no sabemos eso. Jesús tenía una cualidad especial. Jesús sabía cuándo hablar y cuándo callar. Nosotros no sabemos, porque a veces cuando tenemos que quedarnos callados es que más hablamos. Entonces cuando tenemos que hablar, a veces nos quedamos callados. Y ustedes se dan cuenta que cuando leemos en la historia, en la Biblia, hablando de Jesús, dice que muchas veces le decían habla, y leemos que la Biblia dice más él callaba, porque era momento de él callar. Lo presionaban, lo atacaban, lo injuriaban, tratando de que se airara. Satanás buscó toda la forma de que Jesús hablara de una manera precipitada, airada, pero no lo hizo. La palabra de Dios dice que ni siquiera con su lengua pecó Cristo. Y creo que es importante nosotros entender lo que la Biblia dice. Miren lo que dice la Biblia aquí. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. A veces nosotros estamos buscando la perfección en la vida en muchas cosas. Queremos quizá abstenernos de usar alguna ropa, quizá queremos irnos a algunos lugares o hacer muchas cosas. Pero parece que la palabra de Dios da un detalle interesante aquí, que si nosotros queremos lograr la perfección, tenemos que aprender a domar la lengua. Porque la Biblia está diciendo que el que domó la lengua tiene la capacidad de domar el cuerpo entero. Y esto es interesante porque especialmente en estos últimos días vemos a muchas personas hablando que tienen el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo aquí, que el Espíritu Santo por allí, y muchas personas que aparentemente están hablando en lengua. Y yo creo que lo que dice que una persona tiene el Espíritu Santo no es en sí que hable lengua, sino que pueda saber usar bien su lengua, que sea sabio para hablar, que pueda dominar su lengua. Eso es lo que la Biblia dice, no es que hable lengua, es que domine su lengua. Porque la Biblia está diciendo aquí que el que logró domar su lengua, logra tener la capacidad de poder domar su cuerpo entero. Y esto es interesante, porque con nuestra lengua muchas veces herimos a las personas que más amamos. Muchas veces convertimos la vida de la esposa, de los hijos en un infierno por la manera en que nosotros apresuradamente ofendemos y herimos a las personas que nosotros amamos. Creo que nosotros debemos pedirle al Dios del cielo que nos dé esa sabiduría, esa capacidad de nosotros poder domar nuestra lengua. No podemos con nuestra propia fuerza. Es difícil para nosotros. Porque a mí cuando me hieren yo quiero explotar. Cuando me ofenden yo quiero ofender también. Pero hay una necesidad en nosotros de dominar la lengua. No podemos con nuestra propia fuerza. Pero con la ayuda que Cristo da al ser humano, somos capaces de dominar y controlar nuestra lengua. Y miren lo que dice la Biblia aquí. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El que logró domar su palabra, su lengua, tiene esa capacidad de poder domar su cuerpo entero. Y aquí nosotros le ponemos frenos en la boca de los caballos para que no obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Y esto es una realidad. Un caballo que es lobo
Buscamos un freno, se lo ponemos aquí en la boca y con este freno vamos guiando al caballo hacia donde uno quiere. El caballo brinca, salta, trata de irse por un lado, pero con el freno lo sujetamos. Parece que la palabra de Dios está diciendo que nosotros necesitamos tener un freno en la boca. Necesitamos poner un freno en nuestra lengua. Pareciera ser que Dios está dando un mensaje a nosotros. Necesitamos frenar nuestras palabras. Y cuando le ponemos el freno en la boca podemos dirigir el caballo. Parece que Dios dice, necesitamos ponernos un freno en la boca. Y esto es importante en las palabras. Jesús dice, por tu palabra tú serás justificado y por ella tú serás condenado. Entonces las palabras son importantes. Si ellas nos condenan o nos justifican ante Dios, entonces debemos ser cuidadosos con las palabras que hablamos. Tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que nosotros mencionamos y muchas veces estamos expresando a la gente. Y a veces quizás nosotros no le damos mucha importancia a esto. Pero en el día del juicio tendremos que encontrarnos allí con cada palabra mal pronunciada que soltamos. La Biblia dice que de toda palabra ociosa o que no tiene provecho, sin sentido, que ofende, que hiere a otro, un día tendremos que dar cuenta a Dios. Y el problema no es tanto lo que uno habla. El asunto es mucho más profundo todavía. Jesús va más allá porque Jesús le dijo a los fariseos, ¿sabe cuál es el problema de ustedes? El problema de ustedes es que de lo que abunda en el corazón la boca habla. ¿Cómo ustedes pueden hablar lo bueno si son malos? Dice Cristo. El problema no está en lo que ustedes hablan. El problema es que ustedes están hablando de lo que ustedes tienen adentro. Eso es lo que Jesús está diciendo. Lo que ustedes tienen adentro es lo que están hablando. ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Cuál es la fuente que tengo yo dentro? No, que yo digo muchas malas palabras, es que se me sale. Se sale porque están dentro de nosotros. Es que yo me airo y cuando yo me airo suelto palabras que después no quiero soltarlas, pero están dentro. Entonces creo que es importante, Jesús está diciendo, de lo que abunda en el corazón, la boca va a hablar. Si en mi vida abunda el mundo, la boca lo va a expresar. Si en mi vida está Cristo, la lengua lo va a decir. Ahora, si mi vida está destinada a herir, a ofender, a maltratar, y yo solo pienso en eso, usted puede estar seguro que la boca también me va a delatar a mí también. Y por eso es que Jesús le dice a los fariseos, ¿cómo pueden ustedes, raza de víbora, hablar bien si el problema de ustedes está en el corazón? ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malo? Le dice Cristo. Deben cambiar la fuente de su corazón. Y esto es interesante porque la palabra de Dios se está utilizando aquí, que le ponemos freno a un caballo en la boca para dirigir su cuerpo. Y es interesante, dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Toda la naturaleza de bestia, de ave, de serpiente, de seres del mar se doman y han sido domados por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, lleno de veneno mortal. Yo estoy haciendo algunos videos cortos, pero quiero hacer unos temas especiales de cada uno de estos mensajes que yo estoy presentando. Tengo un mensaje especial que presentar. Hay muchas cosas que decir de la lengua. Pero como estamos ahora promoviendo el canal, estamos haciendo los arreglos para darle promoción, estamos haciendo algunos videos un poco cortos referente a este tema. Pero hay muchas cosas que hablar. Así que, hermanos, debemos pedirle al Dios del cielo que nos ayude a ser cuidadosos en las palabras que expresamos. Y es interesante nosotros entender lo que la Biblia habla de Cristo. A Jesús lo ofendieron, lo hirieron, lo maltrataron, pero Jesús no ofendió. Jesús utilizó la cortesía hasta para con sus enemigos. No es fácil nosotros ser cortés para con aquellas personas que nos maltratan, pero con la ayuda de Cristo se puede. Así que quiero orar en esta noche que el Señor nos ayude a domar nuestra lengua y que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Oramos. Señor, gracias te damos en esta noche por la oportunidad de comprender su palabra. Que podamos, Señor, ser una fuente de bendición. Que cada palabra que podamos expresar en nuestra familia, con los vecinos, donde quiera que podamos ir, delate que Jesús vive en nosotros. Guíanos en el camino eterno y haz tu voluntad en nuestras vidas. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén.